Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. De nuevo nos encontramos hablando al filo de la semana y al fin de la semana prácticamente de lo que ha acontecido a lo largo de estos días. Tal vez uno de los temas más importantes, creo yo, aunque no le demos tanta relevancia, es el de los menores de edad no acompañados detenidos por las autoridades norteamericanas a lo largo del 2022. Esa especie de hemorragia de gente joven, de niños hacia Estados Unidos, continúa y es algo que hay que prestarle atención. No solo porque se han quedado sin jóvenes, deshabitadas muchas aldeas, pueblos, pequeños municipios de nuestras zonas rurales, de ahí es de donde salen muchos jóvenes, sino porque eso refleja que el país no les da posibilidades de desarrollo a estas personas y optan por posibilidades de desarrollo de largo plazo, vamos a decirlo así. Es decir, un niño salvadoreño debería tener la oportunidad de llegar a ser profesional. El niño que emigra hacia Estados Unidos difícilmente va a llegar a ser profesional, pero va con la esperanza de que al menos sus hijos puedan llegar a ser profesionales, cosa que aquí no está tan segura que el hijo de un campesino pueda llegar a ser profesional. Esto hay que reflexionarlo y hay que buscar maneras de cambiar esta realidad que es triste. Podemos denunciar a Estados Unidos que maltrata a los niños, que no los recibe bien, etcétera, etcétera, pero tenemos un problema también interno que tenemos que resolver. El otro tema que ha dominado la semana es la famosa megacárcel, ¿verdad? Presentada en cadena nacional y todo como que fuera una celebridad, ¿verdad? Es decir, la megacárcel está rivalizando con Miss Universo, ¿verdad? Son dos grandes acontecimientos de propaganda gubernamental. Es curioso la elección de estos temas, ¿verdad? Tan disímiles, pero que se unen, ¿verdad?, dentro de esta campaña de propaganda en general. Ha habido críticas, pues demandando más escuelas, más hospitales, críticas de que se diga que, bueno, el país más pequeño de América Latina con la cárcel más grande, que es lo que nos pasa. Yo un tema objetivo que veo, aparte de estas críticas, que están ahí, ¿verdad?, pero aparte de esto es el exceso de reserva. Yo puedo entender que no sea público el esquema, los planos de la megacárcel por temas de seguridad. Aquí hay expertos en hacer túneles subterráneos y sacar gente de la cárcel y cosas de esas, ¿verdad? Es decir, que eso no sea público está bien, pero que no sean públicos los costos, las empresas que han sido contratadas. Eso debería ser un tema obligatorio de publicar, de pura transparencia dentro de nuestro país, saber cómo se maneja el dinero público. Eso es, yo creo que muy importante dentro de la transparencia, y la ausencia de eso lleva a la percepción de corrupción. Hemos salido mal de nuevo en los índices de percepción de corrupción. La percepción de la corrupción es el sentimiento que el ciudadano tiene de que hay corrupción. Evidentemente no es no tiene una lógica matemática que la percepción coincida con la realidad. Puede haber percepción de corrupción y no haber tanta corrupción como piensa la gente. Pero cuando, así dice el refrán famoso, ¿verdad?, cuando el río suena es que piedras lleva. Es decir, cuando la gente piensa que hay corrupción, pues por lo menos la honestidad no es la virtud fundamental de los políticos del país, ¿verdad? Yo creo que a esa conclusión se puede llegar y es de nuevo un tema preocupante, ¿verdad? Dentro de la percepción de corrupción, que muchas veces va ligada al mal funcionamiento de las instituciones, ha aparecido algunas críticas también a lo largo de la semana sobre la debilidad de la Procuraduría de Derechos Humanos. La Procuraduría está realizando gestos simbólicos que son positivos, por ejemplo, acompañar a los indígenas en el aniversario de la masacre del 32, eso es bueno, pero tiene poca materialidad, digamos, en defensa de derechos humanos en algunos aspectos. Por ejemplo, cuando se detiene a
sindicalistas, cuando se detiene a empleados públicos que protestan por sus condiciones laborales. Ahí hay como un gran silencio, ¿verdad?, de parte de la Procuraduría, o cuando se violan derechos en el modo de detener a la gente en el régimen de excepción. Entonces, evidentemente, ahí hay una carencia que la gente la está notando. Ojalá se pase de los gestos simbólicos a la defensa material, real, de los derechos humanos que se violan, ¿verdad? Es decir, es un favor que se le hace al Estado denunciar la violación de derechos humanos, no es una crítica al Estado, al revés, es un favor tratar de corregir cosas que no son valederas en la convivencia ciudadana. Con el tráfico ha seguido saliendo temas, ahora hay muchos atascos, se habla de un carril único para motos, eso no resuelve los atascos, pero al menos libera o puede ser una medida para salvar vidas de motoristas. De lo que no se habla es de los peatones prácticamente, y los peatones tienen igual número de muertes que los motoristas, son los dos sectores con más fallecimientos, y dentro de los peatones los ancianos. Evidentemente los pasos de peatones tienen que señalizarse mucho mejor, uno los ve despintados por todas partes, los vehículos no reducen la velocidad cuando hay un paso de peatones marcado con rayas, etcétera. Entonces el tema de los peatones yo creo que debemos darle prioridad, ¿verdad? Es decir, y también si se quiere arreglar el tema del tráfico, algo importante es reestructurar el sistema de transporte público. Mientras no haya un transporte público decente, el tráfico va a ser una porquería, vamos a decirlo así, con palabras bastante gráficas, ¿verdad? Una noticia que pasó un poco así muy lenta es la desaparición de Democracia, Transparencia y Justicia, una ONG dedicada a defender la democracia, el Estado de Derecho, la transparencia, el buen funcionamiento de la justicia, etcétera. Cerró operaciones. Era una ONG bastante positiva, bastante unida a intereses, digamos, democráticos. Entonces, yo creo que la desaparición de organizaciones de la sociedad civil marca un problema también para el país. El país necesita sociedad civil, porque la sociedad civil es generalmente la sociedad más pensante y la que más puede ayudar a ir transformando las estructuras del Estado, a modernizarlo y a impulsar una convivencia más democrática. Yo creo que nuestro país no ha progresado en materia de desarrollo humano, ¿verdad? Es decir, hay necesidad de consenso sobre valores que deben regirnos y la gente acaba no creyendo en los valores porque a veces construimos incluso la Constitución sobre valores, después no se respeta la Constitución, al no respetarse la Constitución, los valores pierden fuerza. Al final acaba venerándose y adorándose casi la voluntad de poder y la apariencia de eficacia. Esto no lleva a una buena convivencia ni a un desarrollo humano adecuado, ¿verdad? Es decir, el que no se valoren y que no se aprecien los valores fundamentales, que no se logren consensos en torno a ellos, valores de solidaridad, de respeto a los derechos humanos, etcétera, nos crea problemas. Y ya para terminar, quisiera decir unas palabras sobre la visita del Papa Francisco a África. Es una visita importante en el sentido de que hay una defensa muy clara de los problemas del tercer mundo y de la explotación e indiferencia muchas veces del mundo desarrollado, regido por un capitalismo que, aunque trata de hacia adentro, ¿verdad?, hacia adentro de las estructuras de los estados desarrollados, de mantener unos niveles de democracia, de respeto de derecho, Estado de Derecho, etcétera, a nivel internacional no dudan en abusar, explotar, incluso promover guerras y quedarse callados, porque eso da beneficios, ¿verdad? El Papa ha denunciado los diamantes de sangre famosos de África, como grandes compañías mineras
no solamente explotan, prácticamente esclavizan a gente, maltratan a gente, sino cómo incluso promueven guerras en zonas donde hay abundancia de minerales para mantener su prioridad y su preeminencia, y llegan a hacer negociaciones incluso con grupos de guerra para comprar los diamantes más baratos, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas financian violencia para obtener beneficios en el primer mundo. Y todo ese mundo del esplendor capitalista pues disfruta teniendo diamantes y luciéndolos, aunque sean diamantes de sangre, ¿verdad? Algunas frases, y termino con ellas, del Papa serían las siguientes: basta de enriquecerse a costa de los más débiles con recursos y dinero manchado de sangre. Unas palabras fuertes del Papa. Otras palabras: en la guerra desatada por una insaciable avidez de materias primas y de dinero que alimenta una economía armada, la cual exige inestabilidad y corrupción. ¡Qué escándalo y qué hipocresía! La gente es agredida y asesinada, mientras los negocios que causan violencia y muerte siguen prosperando. Otra más también: el mundo económicamente más avanzado suele cerrar los ojos, los oídos y la boca ante los crímenes del tercer mundo. Bueno, ojalá estas palabras del Papa hagan más sensibles a los poderosos del primer mundo, no solamente a los ricos y millonarios del primer mundo que les gusta exhibir su riqueza, sino también a los gobiernos que, cuando sus empresas prosperan, no tienen inconveniente en vender armas, en facilitar cualquier tipo de favor a grupos que crean muerte, que crean desolación y desesperación de la gente. Ojalá las palabras del Papa nos iluminen a nivel mundial, es decir, también a nivel de nuestro propio país. No se puede, en el campo del medio ambiente, favorecer empresas que nos privan de agua o que nos privan de un medio ambiente saludable. Que disfruten este fin de semana y nos encontramos dentro de 7 días. Al filo de la semana.